A las 3 de la madrugada, el silencio de la mansión en Polanco se rompió con gritos que helaron la sangre incluso de los hombres más peligrosos del país. No eran gritos normales, eran los de dos niños que no entendían por qué su mundo se estaba desmoronando dentro de una fortaleza que supuestamente era impenetrable. En el piso superior, el poder no significaba nada, y en el corazón de esa casa, algo había salido terriblemente mal. Don Alejandro de la Vega no era un hombre que conociera el miedo. Su nombre dominaba el bajo mundo desde Tijuana hasta Cancún. Empresas, políticos, policías, todos le debían algo. Pero esa madrugada, el hombre que había ordenado guerras enteras se quedó inmóvil frente a una pantalla de seguridad que mostraba una imagen imposible. Sus manos, acostumbradas a firmar sentencias de muerte, ahora temblaban ligeramente mientras observaba el caos en el pasillo de los dormitorios. Todo había comenzado meses atrás, cuando su esposa murió en un ataque que oficialmente nunca ocurrió. Un accidente, dijeron los medios. Pero Alejandro sabía la verdad. Desde ese día, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en una prisión emocional. Sus hijos, Santiago de 5 años y Valeria de 7, dejaron de dormir en paz. Cada noche despertaban llorando, gritando, viendo sombras donde no las había. Ningún especialista pudo ayudarlos. Ningún dinero fue suficiente para curarlos. Él había cambiado a los guardias 3 veces. Había despedido niñeras una tras otra. Algunas renunciaban llorando. Otras simplemente no soportaban la tensión de vivir bajo el techo de un hombre que podía decidir su destino con una sola mirada. Hasta que llegó ella. Lucía Mendoza. Lucía era discreta, casi invisible. No destacaba en nada a primera vista. Cabello oscuro recogido de forma sencilla, ropa modesta, mirada baja. Venía recomendada por una agencia extranjera que solo trabajaba con familias de alto riesgo. No hizo preguntas sobre la seguridad ni sobre los hombres armados en la entrada. Solo dijo que podía encargarse de niños que no dormían en paz. Durante las primeras 2 semanas, todo cambió de forma inexplicable. Los gritos nocturnos disminuyeron. Los niños empezaron a dormir mejor. Alejandro observaba las cámaras con una mezcla de alivio y sospecha. Lucía no parecía hacer nada especial. Simplemente estaba ahí cuando los niños despertaban. Se sentaba junto a ellos en silencio, les hablaba suavemente, y en minutos el terror desaparecía. Era demasiado perfecto para ser normal. Pero esa noche, algo fue distinto. A las 2:58 de la madrugada, los sensores de movimiento del ala norte se apagaron uno por uno. Nadie lo notó al principio. Hasta que el primer guardia cayó sin hacer ruido. Luego el segundo. Y entonces el sistema de seguridad entero fue tomado desde adentro como si alguien hubiera abierto la puerta desde el núcleo mismo de la mansión. Alejandro sintió el cambio antes de verlo. El aire se volvió más pesado. El tipo de silencio que solo existe antes de una masacre. Bajó las escaleras con una pistola en la mano, su instinto gritándole que algo había penetrado su mundo. Y entonces lo escuchó. El grito de su hija. El sonido lo atravesó como una bala. Corrió sin pensar, cruzando pasillos iluminados por luces de emergencia. El tercer guardia apareció en el suelo con una herida limpia, quirúrgica, imposible de explicar sin entrenamiento profesional. No era un ataque improvisado. Era ejecución. Cuando llegó al pasillo de los niños, la puerta del cuarto estaba entreabierta. El sonido adentro lo paralizó por una fracción de segundo. No eran más gritos de terror. Era algo más extraño. Un silencio interrumpido por respiraciones cortas y controladas. Alejandro empujó la puerta de golpe, listo para disparar. Y lo que vio lo hizo detenerse por primera vez en años. En el centro del cuarto, un hombre enorme, armado y vestido de negro, estaba en el suelo, inmóvil, claramente fuera de combate. Pero no era eso lo que congeló a Alejandro. Encima de él, sosteniéndolo con una precisión aterradora, estaba Lucía. La misma mujer que durante semanas había cuidado a sus hijos con dulzura ahora tenía una expresión completamente distinta. Fría. Calculadora. Letal. Sus hijos estaban acurrucados en una esquina, vivos, pero temblando. Y Lucía no estaba mirándolos. Estaba observando la puerta,
como si supiera exactamente que Alejandro iba a entrar en ese instante. El arma en la mano de Alejandro se elevó lentamente, apuntando directamente hacia ella. El aire se volvió denso. Lucía no se movió. Solo habló con calma absoluta, diciendo que la casa había sido infiltrada desde dentro y que si él había llegado hasta ese punto, entonces ya era demasiado tarde para confiar en cualquiera. Antes de que Alejandro pudiera responder, un sonido profundo sacudió la estructura de la mansión desde el exterior. No eran disparos aislados. Era un asalto completo. Coordinado. Profesional. Lucía miró hacia la ventana rota y luego de vuelta a Alejandro, y por primera vez su voz tuvo algo parecido a urgencia cuando dijo que si quería salvar a sus hijos, debía decidir en ese instante si confiaba en ella o si los condenaba a todos. Y en ese momento, las luces se apagaron por completo. La oscuridad cayó sobre la mansión como si alguien hubiera apagado el mundo entero con una sola mano. No era una simple falla eléctrica. Era una decisión. Un corte calculado que convirtió el hogar del hombre más poderoso del país en un laberinto ciego lleno de amenazas invisibles. El silencio que siguió fue peor que cualquier disparo. Porque en ese silencio, todos entendieron que ya no había reglas. Alejandro de la Vega mantuvo el arma levantada, pero ahora su respiración era lo único que lo delataba. En su pecho no había miedo, sino una furia contenida que llevaba años acumulándose. Frente a él, Lucía no se movía. Su silueta apenas era visible con la tenue luz de emergencia que parpadeaba desde el pasillo. Los niños seguían detrás de ella, acurrucados, sin entender si debían confiar en esa mujer o temerle. Entonces llegó el primer impacto desde el exterior. Un estruendo seco, seguido de otro. No eran disparos desordenados. Era una entrada coordinada. Vehículos blindados chocando contra la reja principal, explosiones controladas rompiendo los puntos de acceso. Alguien no solo había encontrado la mansión. Alguien la estaba borrando del mapa. Lucía giró apenas la cabeza hacia la ventana y susurró que no tenían más de 3 minutos antes de que el perímetro interno cayera. Alejandro dio un paso hacia ella, apuntándole directamente a la frente. Le exigió saber quién era realmente. Porque ninguna niñera podía moverse como ella. Ninguna cuidadora podía neutralizar a un hombre armado con esa precisión silenciosa. Lucía lo miró por fin a los ojos. Y lo que Alejandro vio ahí no era miedo ni culpa. Era algo mucho más peligroso. Era experiencia. Le dijo que su nombre real no importaba en ese momento, pero que había sido enviada por una organización que no existía en registros oficiales. Un grupo que no protegía casas. Protegía objetivos. Y los hijos de Alejandro eran ahora el objetivo más importante del país. Antes de que pudiera procesar eso, un sonido metálico resonó en el pasillo. Algo había caído en el segundo piso. Luego otro. Y otro más. Estaban dentro. Alejandro se giró instintivamente hacia el ruido, pero Lucía lo detuvo con una sola frase. Le dijo que si disparaba sin saber dónde estaban, los únicos que iban a morir serían sus hijos. El instinto de Alejandro chocó contra algo que no había sentido en años. Duda. Por primera vez, no sabía si actuar como padre o como líder criminal. Y esa duda fue suficiente para que Lucía tomara el control. Le ordenó moverse hacia el armario reforzado del cuarto. Un espacio que él mismo había diseñado como refugio de emergencia, pero que nunca había tenido que usar. Mientras avanzaban, el sonido de pasos en el pasillo se hizo más claro. No eran muchos, pero eran precisos. Profesionales. Lucía empujó a los niños dentro del compartimento oculto y luego tomó posición junto a la puerta. Alejandro la observó en silencio, esperando entender en qué momento su casa se había convertido en un campo de guerra. Y entonces lo vio. Bajo la manga de Lucía, una marca. Un tatuaje parcial, apenas visible. Un símbolo que Alejandro reconoció inmediatamente. No pertenecía a ningún cartel local. Ni siquiera a los grupos internacionales que él conocía. Era algo más antiguo. Más secreto. Algo que solo aparecía en rumores entre los hombres que desaparecían sin dejar rastro. Antes de que pudiera preguntarle, la puerta del cuarto explotó hacia adentro. 2 hombres entraron disparando sin advertencia. Pero Lucía ya no estaba donde la habían visto un segundo antes. Se había movido.
Rápida. Silenciosa. Mortal. El primer atacante cayó antes de terminar su segundo paso. El segundo intentó reaccionar, pero el arma ya estaba fuera de su mano y su cuerpo contra el suelo. Todo ocurrió en menos de 5 segundos. Alejandro no había disparado ni una sola vez. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era el silencio después de una revelación. Lucía respiraba con control absoluto, como si aquello no le hubiera costado nada. Y fue entonces cuando dijo algo que cambió todo. Dijo que el ataque no era por venganza ni por dinero. Era una extracción. Los niños no eran un daño colateral. Eran el objetivo principal. Alejandro sintió como algo se rompía dentro de él. Porque si eso era cierto, entonces la muerte de su esposa nunca había sido un accidente. Había sido el primer movimiento. Y antes de que pudiera responder, el sistema de comunicaciones de emergencia del refugio oculto se activó solo. Una voz desconocida habló desde los altavoces internos. Y lo que dijo hizo que Lucía levantara su arma por primera vez apuntando no hacia afuera, sino directamente hacia Alejandro. La voz que salió del sistema de comunicación no pertenecía a ningún operador de seguridad de Alejandro. Era una voz calmada, casi educada, con un tono que no encajaba con la violencia que acababa de destruir la mansión. Dijo que la extracción había entrado en fase 2 y que el objetivo debía ser asegurado vivo, sin excepciones. Luego añadió algo que congeló el aire dentro del cuarto. Dijo que la niñera había sido comprometida desde el inicio y que su eliminación estaba autorizada. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar las paredes. Alejandro miró a Lucía con incredulidad, esperando una explicación. Pero ella no respondió de inmediato. Su arma seguía levantada, pero ahora su objetivo no era claro. Por primera vez en toda la noche, su control perfecto mostraba una grieta. Le ordenaron eliminarla. Le ordenaron traicionarlo. Lucía apretó la mandíbula, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Luego bajó ligeramente el arma, pero no la soltó. Dijo que si hubiera querido matarlo, ya lo habría hecho hace mucho tiempo. Pero la voz en el sistema no mentía sobre una cosa. Alguien dentro de la estructura de Alejandro había vendido la ubicación de los niños. Alejandro dio un paso hacia ella, exigiendo saber desde cuándo estaba infiltrada en su vida. Pero Lucía levantó la mano para detenerlo. Le dijo que no tenía tiempo para discusiones, porque el protocolo de extracción significaba que el siguiente paso era limpiar el perímetro completo, sin importar quién estuviera dentro. Eso incluía a los niños. Desde el pasillo, se escuchó un nuevo sonido. No eran pasos esta vez. Era algo más pesado. Puertas siendo forzadas en otros niveles de la casa. El enemigo no solo había entrado al cuarto. Estaba expandiéndose como una infección dentro de toda la estructura. Lucía tomó una decisión inmediata. Le ordenó a Alejandro que recogiera a sus hijos y la siguiera por el túnel de servicio. Él dudó apenas un segundo, pero cuando escuchó otro golpe seco en el piso superior, entendió que no había alternativa. Si se quedaban, morirían. Mientras avanzaban hacia el pasaje oculto detrás de la biblioteca, Alejandro no podía dejar de mirarla. Cada movimiento de Lucía era demasiado preciso, demasiado entrenado. No era una mujer que hubiera aprendido a sobrevivir. Era una mujer que había sido diseñada para matar. Y aún así, sus manos temblaban ligeramente cuando los niños la miraban. Eso era lo único humano en ella. El túnel se abrió con un mecanismo antiguo escondido detrás de una estantería. Un pasaje estrecho, iluminado apenas por luces de emergencia que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse también. El aire olía a humedad y metal viejo. Lucía entró primero, revisando cada esquina antes de permitir que Alejandro bajara con los niños. Detrás de ellos, la mansión comenzó a gritar. No literalmente, pero casi. El sonido de explosiones controladas, puertas derribadas, vidrios rompiéndose. La estructura que había sido símbolo de poder ahora estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Mientras avanzaban por el túnel, Valeria empezó a llorar en silencio. Alejandro la abrazó más fuerte, tratando de mantener la calma. Pero Lucía se detuvo de repente. Levantó el puño para ordenar silencio absoluto. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo escucharon.
Un zumbido suave, casi imperceptible. Lucía palideció por primera vez. Dijo una sola palabra. Drones. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, una explosión sacudió el túnel desde la entrada. El acceso había sido sellado. Y ahora el sistema de rastreo estaba activo. Significaba que no estaban escapando. Estaban siendo guiados. Lucía giró hacia él con una urgencia diferente en la mirada. Le dijo que alguien no solo quería a los niños. Quería verlos sufrir mientras los perdía. Era un mensaje, no una operación. Y entonces ocurrió lo imposible. Las luces del túnel se encendieron una por una. Y en la oscuridad al final del pasillo, una figura apareció caminando lentamente hacia ellos, como si los hubiera estado esperando desde el principio. La figura al final del túnel no corría, no apuntaba un arma, no mostraba prisa. Caminaba con una calma inquietante, como si el caos alrededor no le perteneciera. Las luces de emergencia parpadeaban sobre su silueta, revelando poco a poco detalles que hicieron que el aire se volviera aún más pesado. Era un hombre vestido con un traje oscuro impecable, sin manchas, sin señales de la guerra que acababa de destruir la mansión detrás de ellos. Lucía levantó su arma al instante, apuntando sin dudar. Alejandro hizo lo mismo, pero esta vez su mano tembló apenas 1 milímetro. Porque ese hombre no era un atacante común. Había algo familiar en su postura. En su forma de inclinar la cabeza. En la seguridad absoluta con la que avanzaba dentro de un túnel que debería estar sellado. El hombre se detuvo a unos metros. Su voz salió tranquila, casi amable, diciendo que no estaban allí para lastimarlos todavía. Esa palabra todavía fue suficiente para que Alejandro apretara el gatillo, pero Lucía le bloqueó el movimiento con una precisión brutal. Le dijo que no disparara, porque si ese hombre estaba allí en persona, entonces el nivel de la operación había escalado mucho más allá de lo que ella había anticipado. El desconocido sonrió ligeramente. Dijo el nombre de Alejandro sin esfuerzo, como si lo conociera desde hace años. Luego dijo algo que hizo que el mundo se quebrara en silencio. Dijo que la muerte de su esposa nunca fue un accidente ni un ataque colateral. Fue un intercambio. Una decisión interna. Y que los niños habían sido marcados desde el día en que nacieron. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lucía giró levemente la cabeza hacia él, como si esa información no la sorprendiera del todo, pero sí la confirmara. El hombre dio un paso más, explicando que la organización detrás de todo no era un cartel ni un gobierno. Era una red médica y militar que operaba en silencio desde hace décadas, comprando, vendiendo y seleccionando sangre, tejidos y genética como si fueran recursos estratégicos. Los niños no eran objetivos por poder ni venganza. Eran valiosos por biología. Detrás de ellos, el túnel vibró ligeramente. Algo se estaba moviendo en la superficie. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Lucía ordenó retroceder, pero el hombre levantó una mano, deteniéndolos con solo un gesto. Dijo que ya era tarde para escapar por rutas convencionales. Toda la infraestructura estaba sellada. Cada salida monitoreada. Cada movimiento anticipado. Y entonces hizo algo inesperado. Lanzó un dispositivo pequeño al suelo. El túnel se llenó de una luz blanca intensa por un segundo, y cuando desapareció, las paredes mostraban mapas en tiempo real. Rutas, posiciones, cámaras. Todo el sistema de la mansión y sus alrededores estaba ahora visible para ellos. Era como si el enemigo les estuviera mostrando exactamente qué tan atrapados estaban. Lucía miró los datos con rapidez extrema, analizando patrones mientras Alejandro sostenía a sus hijos con fuerza. Luego su expresión cambió. Algo en ese sistema no coincidía. Había una ruta que no debería existir. Un vacío en la red. Un punto ciego dentro del perímetro sellado. El hombre del traje oscuro dijo que incluso si encontraban una salida, no cambiaría nada. Porque la extracción ya no era solo física. Era global. Había equipos en distintas ciudades listos para repetir el proceso si fallaban aquí. Era una cacería coordinada a escala internacional. Alejandro sintió algo romperse dentro de su control. No era solo su casa. No era solo su familia. Era todo su mundo. Lucía se acercó un paso hacia él,
bajando la voz por primera vez en toda la noche. Le dijo que esa ruta oculta en el sistema no era una salida normal. Era un acceso antiguo construido antes de que la mansión existiera. Si era real, nadie lo había usado en años. Pero también significaba algo más peligroso. Significaba que alguien dentro de su círculo íntimo lo había diseñado para emergencias o traiciones. Antes de que pudiera terminar la frase, el hombre del traje oscuro volvió a hablar, esta vez con una calma aún más inquietante. Dijo que conocía esa ruta perfectamente, porque él mismo había ayudado a construirla. Y entonces, desde el fondo del túnel, se escuchó el sonido de pasos múltiples acercándose rápidamente. No venían solos. Lucía levantó el arma lentamente, mirando a Alejandro por última vez antes de decirle que tomara a los niños y corriera sin mirar atrás. Pero Alejandro no se movió, porque en ese instante entendió algo peor que todo lo anterior. Si Lucía conocía ese lugar, y ese hombre también, entonces alguien más había estado moviendo todas las piezas desde el principio. Y justo cuando los pasos se acercaron lo suficiente para ver sombras al final del túnel, Lucía hizo algo inesperado. Bajó el arma. Y dijo que ya sabía quién estaba detrás de todo. El silencio que siguió a las palabras de Lucía fue más pesado que cualquier explosión. Incluso los pasos que se acercaban por el túnel parecieron ralentizarse, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para escuchar lo que estaba a punto de revelarse. Alejandro la miró sin entender. Su instinto le gritaba que levantara el arma, que protegiera a sus hijos, que no confiara en nadie. Pero algo en la voz de Lucía lo obligó a quedarse quieto. Ella repitió que ya sabía quién estaba detrás de todo. No era un cartel nuevo ni una organización extranjera desconocida. Era algo mucho peor. Era una estructura que había crecido dentro del propio sistema de poder que Alejandro había alimentado durante años. Personas que él mismo había protegido, financiado y dejado entrar en su círculo más íntimo. El hombre del traje oscuro dio un paso hacia adelante, como si esa revelación lo divirtiera. Dijo que Lucía podía seguir fingiendo, pero que la verdad ya estaba escrita. Ella había sido enviada no solo para proteger a los niños, sino para observarlos. Para confirmar que eran compatibles. Que su genética respondía a lo que la organización necesitaba desde hacía décadas. Alejandro sintió un frío absoluto recorrerle la espalda. Lucía no negó lo que el hombre decía, pero tampoco lo confirmó. En cambio, giró ligeramente su mirada hacia Alejandro y le dijo que todo lo que había hecho desde que llegó a su casa tenía un solo propósito: mantener a los niños vivos el tiempo suficiente para entender que eran realmente las amenazas. Los pasos detrás del túnel se detuvieron de golpe. Luego vino un sonido metálico. Alguien había bloqueado la salida por completo. Ahora estaban atrapados entre dos fuerzas desconocidas. Lucía avanzó lentamente hacia Alejandro, bajando aún más la voz. Le dijo que la muerte de su esposa no había sido aleatoria. Había sido el inicio de una prueba. Una forma de observar cómo reaccionaría él bajo pérdida extrema. Cómo protegería lo único que importaba. Sus hijos no eran solo un objetivo biológico. Eran una evaluación. El hombre del traje oscuro sonrió otra vez, pero esta vez con menos seguridad. Dijo que Lucía estaba rompiendo el protocolo al revelar esa información. Y por primera vez, su tono mostró una grieta de nerviosismo. Porque si Alejandro entendía la verdad completa, el control sobre la situación se perdería por completo. Alejandro apretó a sus hijos contra su pecho. Su mente intentaba procesar demasiadas realidades al mismo tiempo. Todo lo que había construido. Todo lo que había perdido. Todo lo que creía controlar. Y ahora la idea de que incluso su dolor había sido manipulado. Lucía levantó la vista hacia el túnel sellado y dijo algo que cambió el rumbo de todo. Dijo que la única forma de salir no era escapar, sino activar el acceso antiguo desde adentro. Pero para hacerlo, alguien tenía que quedarse atrás para abrir el sistema manualmente. El aire se volvió más denso. Alejandro entendió lo que eso significaba sin que ella lo explicara. Era una decisión imposible. Sus hijos o ella. El hombre del traje oscuro dio un paso más, diciendo que no habría tiempo para dilemas. Porque el equipo de contención ya estaba entrando por ambos extremos. Y esta vez no venían a capturar. Venían a limpiar.
Lucía miró a Alejandro por última vez. Esta vez su expresión no era fría ni calculada. Era humana. Por primera vez en toda la noche, dejó ver algo real. Y le dijo que no importaba lo que hubiera sido antes ni lo que le hubieran ocultado. En ese momento, sus hijos solo tenían una oportunidad. Alejandro dio un paso hacia ella, pero el suelo vibró con fuerza. Una explosión resonó desde el extremo opuesto del túnel. El tiempo se había agotado. Lucía activó su arma y gritó que corrieran hacia el acceso antiguo. Alejandro tomó a sus hijos y comenzó a correr sin mirar atrás, mientras detrás de él el túnel se convertía en un infierno de sombras, disparos y decisiones imposibles. Pero justo antes de desaparecer en la oscuridad del pasaje oculto, Alejandro escuchó algo que lo hizo detenerse por una fracción de segundo. La voz de Lucía, más baja que nunca, diciendo su verdadero nombre. Y luego una última frase que lo persiguió incluso cuando el túnel se cerró detrás de él. Dijo que ella no había llegado a su vida por accidente. Había sido enviada porque alguien dentro de su propia sangre la había pedido. Y en la oscuridad total del pasaje, mientras el mecanismo antiguo se activaba, Alejandro entendió que el verdadero enemigo no estaba afuera. Estaba en su legado.